Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Soy José Socus 2 Esac Povison, Fernando Valdarena, el señor Pepo Papeada y Abmlol. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. Autodestrucción. Sinopsis. Lute sabe que él no es el verdadero Adán. Sabe que en realidad no está allí, que algunas de las cosas que dice son mentira. Lo sabe todo, pero tras ser abandonada por el resto del cielo, por aquellos que la usaron a ella y a Adán para hacer el trabajo sucio que ellos no estaban dispuestos a hacer, no tiene a nadie más que un fantasma que la atormenta a cada instante. Pero si juega bien sus cartas, si logra convencer a Será de que no representa una amenaza, tal vez pueda cruzar un portal al infierno una última vez. No era él, eso era obvio. De hecho, lo había dicho claramente en cuanto apareció. No podía tocarlo, no podía apoyarse en él, no podía hacer casi nada de lo que deseaba con él porque, en realidad, no estaba allí. Un espectro acechando en el rabillo del ojo, una voz susurrante en su oído y, a veces, una presencia incorpórea tan cerca que podía imaginar extender la mano para tocar sus suaves plumas doradas o sentir el calor de su cuerpo. Pero nada de eso importaba, esa esperanza. Lute simplemente sabía que no era él. Desde el día en que llegó, ella se había vuelto más reservada. Su oficina había quedado destrozada, y sabía que ese cobarde la había visto hacerlo, pero Será aún no la había reprendido. Conociendo a su hijo, eso nunca saldría a la luz. A menos que Emilio o la misma Será fueran a la oficina, ¿y para qué iban a hacerlo? Era evidente que a nadie le importaba, que nadie lamentaba su muerte. Esto trata sobre Sir Pentious. Ga. Claro que sí, porque ese miserable pecador era lo único que importaba en ese momento. Lo único que parecía preocupar al consejo. Ni siquiera la propia presidenta del consejo le importaba, y eso que había pasado largas horas con él, sobre todo en sus primeros años en el cielo. Lute cerró los ojos y exhaló con frustración. Si volvía a perder el control, corría peligro. Ya no quedaba nada que romper en su oficina, y el blanco de su ira estaba fuera de su alcance ahora que el cielo estaba cerrado al infierno. No le quedaban muchas opciones para desahogar su agresividad, así que hizo lo mejor que pudo. La reprimió, la tapó con un corcho y esperó que no explotara. Sí, es una idea estupenda. Claro que él tenía su propia opinión al respecto. Y Lute puso los ojos en blanco mientras se miraba en el espejo, intentando con esmero aplicarse el maquillaje para que la gente dejara de mirarla. Como si tú tuvieras algo mejor, gruñó ella. Su voz venía de detrás de ella, pero su reflejo no aparecía. Otro golpe al corazón, por favor, no sé nada de esas emociones femeninas. Eso no lo detuvo. De reojo, lo vio moverse y apoyarse contra la pared con esa expresión de frustración que siempre tenía mientras esperaba a que ella terminara. Por eso intento disimularlas. Son una debilidad, y si quiero ser productiva, tengo que deshacerme de ellas. Lute volvió a mirarse en el espejo. Las líneas doradas eran muy evidentes en el lado izquierdo de su cabeza, comenzando en algún punto del cuero cabelludo y extendiéndose hasta la barbilla. Cubrirlas constantemente se estaba convirtiendo en una molestia, pero prefería ese tiempo extra por la mañana a las preguntas que le harían si no. Jajaja, ¿sí? Imagínate las miradas que te pondrían, nena. Pensarían que te atacó un gatito o algo así, dijo riendo. Más te vale asegurarte de no dejar ni un pedacito sin cubrir. Sí, señor, respondió Lute, concentrándose más y frunciendo el ceño. Una vez cubiertas las marcas, podría pasar al delineador de ojos y al pintalabios. Y una vez terminada, lucía como siempre. Si uno ignoraba el enrojecimiento de sus ojos y las profundas ojeras. Sentía como si las arrugas se hubieran incrustado en su rostro, y ningún esfuerzo lograría eliminarlas. Otro día más con casco, entonces. Al menos sigues estando buenísima. Su voz seguía resonando mientras terminaba de arreglarse, flotando sobre la mesa destrozada del salón y los pedazos del sillón reclinable. La cocina era prácticamente inutilizable, pero al menos pudo coger un vaso que no se había roto del todo para llenarlo de agua y beber algo rápido. No se mantuvo intacto mucho tiempo, pero el cristal hecho añicos apenas la inmutó al unirse al resto en el suelo. Sus tacones crujieron sobre los platos rotos, y tuvo que apartar algunas ollas y sartenes con agujeros en el centro para mirar dentro del armario cercano, cuya puerta colgaba desesperadamente de una sola bisagra. ¿Sabes? Deberías aprender a cocinar. No estoy aquí para pedirte comida a domicilio todo el tiempo, ¿verdad?
Cruzó las manos y apoyó la barbilla sobre ellas, sonriendo mientras la veía devorar la pequeña barra energética que había logrado rescatar de su envoltorio roto. Estoy bien, señor. No necesito mucho, gruñó en respuesta. Te estás quedando sin platos que se puedan usar. Bueno, medio que se puedan usar. Tu berrinche de niña mimada hizo que no quedara nada que se pudiera usar de verdad, le dijo haciendo un gesto con la mano. En serio, zorra, tu casa es una puta vergüenza. Lo sé, dijo Lute, apoyándose en el mostrador sobre su brazo ortopédico, pellizcándose el puente de la nariz con la mano real y haciendo todo lo posible por detener la ola que comenzaba a subir de nuevo. Salir de su apartamento sin que las lágrimas de frustración le escocieran los ojos se estaba volviendo imposible, y ya casi no le quedaban cosas que romper para tranquilizarse. Casi se le quebraban los dientes mientras luchaba contra el nudo que intentaba llenarle la garganta, que le oprimía el corazón y la asfixiaba hasta dejarla sin aliento. Cuando su propia voluntad no funcionó, levantó la mano y la estrelló contra la encimera, desprendiendo más trozos de mármol sobre el suelo ya cubierto de ellos. Se formaron más grietas, y la última bisagra de la puerta del armario se dio. Pero eso era mejor. El fuerte estruendo, el sonido de los fragmentos al caer al suelo, todo eso la ayudó a tranquilizarse. Le ayudó a respirar hondo un par de veces, exhalando en ráfagas cortas. TSH, sigues rompiendo cosas, comentó. ¿Estás bien, Lute? Abrió los ojos y se encontró con su reflejo en un trozo de metal roto del que ni siquiera sabía de dónde había salido. Esas palabras se le clavaron en la mente hasta que le ardieron, y una sonrisa de dolor se dibujó en la comisura de sus labios. Adam no lo habría dicho así, alcanzó a espetar con amargura. El verdadero Adam se habría dado cuenta de que ella no estaba bien. Habría hecho alguna tontería que la habría hecho sonreír, que la habría hecho olvidar lo que la atormentaba. Él no era de sentimentalismos. Ninguno de los dos lo era. Todo era mucho más físico, había sido mucho más físico entre ellos. Claro. Pero lo digo ahora. Porque es lo que quieres oír. Su desdén casi lo decía todo, casi lo conseguía, pero aún no estaba bien. Lute cerró los ojos de nuevo e intentó imaginar lo que habría dicho en realidad, pero su mente solo podía repetir las palabras que acababa de oír. ¿Qué tengo que hacer? Sal ahí y pórtate bien, dijo, pasando por encima del mostrador ahora roto. Haz la pelota a Sarai Emily, sé el buen soldado, juntó las manos y parpadeó rápidamente. Haz como si hubieras visto la luz. Como si entendieras que las cosas tienen que cambiar. Haz que bajen la guardia para que puedas irte al infierno con ellas cuando la zorra de Morningstar se las arregle de nuevo para ganarse el corazón de Emily. Pórtate bien, se burló. ¿Quieres que me porte bien con gente a la que le importa un bledo que te hayas ido? Por ahora, dijo Adam, tocándole la nariz con el dedo. Ella no lo sintió. No puedes ir al infierno sola, pero puedes venir conmigo. Sería una traición actuar contra ellos, dijo lentamente. La mirada de Será, llena de desdén, era visible justo detrás de Adam. Demonios, Será misma podría haber estado allí, tan real como él. Considerada traición. ¿Entiendes? ¿A quién le importa un carajo? Adam apartó la mano bruscamente, y la imagen de Será se desvaneció. No merecen ni un segundo de mi atención por haberse olvidado por completo de mí. ¿Y desde cuándo eres capaz de escuchar a alguien que no sea yo? Lute dejó caer las manos sobre el mostrador y reanudó su respiración, tomando bocanadas profundas que la ayudaron a calmar una vez más las crecientes olas. Sí. Su agarre en el granito se aflojó y se pasó la mano por el pelo revuelto. Pórtate bien, vete al infierno y mata a todos allí. A todos los de ese hotel de mierda. Esa es mi chica. Exclamó Adam, levantando el puño. Arránquenle el otro ojo a Bagie, desármenle los cuernos a la zorra de la mañana, métanle la cara fea de Lucifer por el culo. ¿De verdad creen que los pecadores pueden cambiar? Bah. ¿Qué carajo saben ellos? Esto lo cambia todo, Lute. Esa escoria demoníaca nunca cambia, Lute fulminó con la mirada la imagen de Será que había vuelto a aparecer fugazmente en el rabillo del ojo. No voy a permitir que se salgan con la suya, señor. Qué bien suena eso, cariño. Eres mi pequeño monstruo vengativo favorito, ja. Monstruo. Lute volvió a mirarse en el espejo, fijándose en el enrojecimiento de sus ojos y la furia que emanaba de ellos. Era apropiado, aunque nunca antes la había llamado así. No importaba, de todos modos, ya no estaba para llamarla como antes. Esto era todo lo que le quedaba. Soy todo lo que tendrás. Todos los demás te han dado la espalda, te han abandonado. Su voz estaba cerca de su oído y un escalofrío la recorrió. Solo me tienes a mí. Sí, señor.
Lute se incorporó y fue a buscar su casco, lo único que aún colgaba del perchero empotrado en la pared junto a la puerta. Ponérselo le resultó muy útil, pues le proporcionaba una máscara que mostrar al mundo. Pudo ajustar la pantalla a su habitual expresión neutra, dejando que su rostro expresara lo que necesitara. A esas alturas, todos sabían que debían mantenerse alejados de ella mientras caminaba por el paseo hacia la zona principal del cielo. Rápidamente se apartaban para evitar ser empujados contra las paredes o arrojados al suelo. Cuanto más miedo le tuvieran, mejor. Así nadie intentaría preguntarle si estaba bien. Su respuesta, secundada por la presencia de Adam, era siempre la misma: lárguense. Una de las peores partes de todo esto, sin duda, fue tener que escuchar a Abel. Había mucha tensión entre ellos, sobre todo por parte de ella. Parecía que él intentaba sinceramente acercarse a ella, ofrecerle una rama de olivo, como si la humillación a la que la había sometido en el juicio fuera algo que pudieran simplemente olvidar. Llevaba puesto de nuevo el casco. La forma en que le sonreía solo hizo que el nudo en su estómago se acrecentara. «Deberías arrancárselo de la cabeza y reventárselo otra vez», le susurró Adam al oído. Pero ella sabía que no era lo correcto. Lo mejor era portarse bien, ganarse a todos. De todas formas, él no le habría hecho daño a su estúpido hijo. Tenían una relación tensa, pero Adam no querría que ella atacara a Abel. El verdadero no lo haría, al menos. «¿Estás bien, señorita Lute?». Abel solía preguntar eso, y su momentánea contención, al saber lo que el verdadero Adam querría, estuvo a punto de quebrarse. Podía oír la voz burlona en su cabeza, que la instaba a hacerlo, a ceder a su sed de sangre. Aunque esa misma mañana le había dicho que se portara bien. Maldito imbécil. «Estoy bien, señor», añadió como si fuera una ocurrencia tardía, y Abel hizo una mueca visible. «Ah, no hace falta, ya sé que me reportas a mí y todo eso, pero puedes decirme Abel», ofreció. «Perdona, ¿es demasiado atrevido?» «De verdad, llámame como quieras. Señor». El deseo se hizo más tentador y la voz de Adam se elevó. Se contuvo. Al menos hasta llegar a una oficina en el juzgado principal del cielo. Cuando terminó de entrar, parecía que aquello encajaría perfectamente en el infierno. Como todos los demás simpatizantes del infierno en el cielo, ahí era donde pertenecían. Destrozaría todo el lugar. Ni siquiera la oficina del presidente estaba a salvo, pero tenía que controlarse y respirar. Esa tarde, Sera quiso hablar con ella de nuevo. Había incluso más tensión entre ellas que con Abel, y Lute casi esperaba que la Serafín la regañara por haber destrozado la habitación. Pero en lugar de eso, fue un recordatorio de que no debía llevar a cabo ningún plan que pudiera tener en mente. Como si le dijera a un perro que se calle. Adam se burló, y su voz simplemente se impuso a la de ella. Eso también ocurría a menudo. La voz de Adam era la que más resonaba, incluso en los momentos de silencio en que las palabras de Sera o las dulces expresiones de Emily la acompañaban. En comparación, eran tan silenciosas, susurrándole palabras que ya había escuchado muchas veces antes de la muerte de Adam, y que alguna vez le habían importado de verdad. Control, autocontrol y seguir los ideales del cielo. Todo eso era algo que querían que recordara, pero Adam simplemente lo ignoraba. «Vamos, nena, el cielo se salta sus propias reglas». Se recostó en la cama junto a Lute mientras ella miraba al techo, sintiéndose incompleta con su brazo metálico apoyado en la mesilla rota. La forma en que la cama se hundía casi daba la ilusión de que Adam estaba allí, pero era solo porque las patas y el soporte de ese lado se habían roto en algún momento, obligándola a esforzarse por mantenerse de pie, solo de su lado. Ella no pertenecía a su lado, todos están siendo engañados por ese demonio, gruñó ella, y Adam se incorporó un poco más. «Exacto. ¿Cómo se atreven a exigirnos que nos atengamos a sus ideales, cuando ni siquiera ellos mismos son capaces de hacerlo? Aunque realizamos los exterminios en secreto, eso no importa. Fue por el bien del cielo. ¿Y cómo nos lo agradecen? Borrando tu existencia y despreciando la mía». «Exacto. Lo entiendes». Enseguida empezó a pasearse sobre ella, con el ceño fruncido de su máscara, tan familiar. El discurso en sí, ya lo había oído antes. Aunque normalmente en su cama, le damos todo al cielo, lavamos sus trapos sucios, ¿y cuál es la recompensa? La aniquilación total. O sea, joder, tío, qué mierda. Sí, se llevó la mano a la cara, apretando y relajando la mandíbula. Debería haberle partido el cráneo. Sí, te lo dije, zorra. Adam no habría dicho eso, su mano cayó a su lado y exhaló. Lo digo ahora mismo. Y recuerden, nunca me cayó bien ese chico. Nunca me cayó bien ese chico, dijo Lute, frunciendo el ceño aún más antes de girarse de lado.
Así, podía imaginarse pegada a él. Sentía su brazo rodeándola, acariciando entre sus alas hasta que se esponjaban. El aroma de sus túnicas recién lavadas, un contraste marcado con su atuendo habitualmente ensangrentado, y la colonia que llevaba ese día. El día del exterminio se acurrucó, apretando el puño contra su pecho. Mírate, suspiró mirándola. Llorando como una nena. Guardó silencio unos instantes antes de exhalar. Ojalá pudiera abrazarte, Lute. Eso sonaba a algo que él diría. A Lute le dolía el pecho y, una vez más, luchaba contra las lágrimas que parecían no dejar de rodar libremente por su rostro. No tenía nada que arrojar, así que lo mejor que pudo hacer fue clavarse las uñas en el pecho, justo encima del seno, como si pudiera arrancarse el corazón. El dolor la ayudaba a concentrarse, pero también intensificaba el vacío que ni siquiera su espectro podía llenar. Ojalá tú también pudieras, Adam. Te necesito, susurró Lute, pues decir esas palabras en voz alta le hacía sentir que reconocía su ausencia. Así, podía imaginar que su voz se apagaba contra su estómago. Palabras que solo se decían entre ellos dos, en confianza. Ella realmente lo necesitaba. Necesitaba que él le dijera qué hacer, porque si dejaba que su propia mente decidiera, todo volvería a convertirse en causar el mayor daño posible a quienes la rodeaban y a sí misma antes de que alguien la detuviera. Poco después, Abel se le acercó y le ofreció lo que tanto había anhelado: la libertad de acompañarlos en un viaje al infierno. Él, Emily, Sarah y ahora Lute, los cuatro tenderían un puente entre el cielo y el infierno, intentando presentar patéticas reparaciones para expiar sus pecados. Como si el infierno lo mereciera. Pero la emoción en su rostro y los vítores de Adam a sus espaldas estaban ocultos tras la expresión neutra de su máscara. Al menos, hasta que Abel se aclaró la garganta. Sarah te ha pedido que te quites el casco para esto que... ¿Por qué? Bueno, a la máscara es un poco bueno, la gente del infierno probablemente no quiera ver eso, ya que bueno, hizo un gesto vago. Se supone que esto es una especie de acercamiento pacífico. No queremos parecer agresivos. Deberías mostrarte agresiva ahora mismo, susurró Adam en su oído. No fueron sus palabras, pero la tentación era mayor que nunca, aplastarle el cráneo. Sí, señor, alcanzó a decir Lute. ¿Cuándo nos vamos? O sea, creo que Sarah está lista para ir hoy mismo. Por la tarde, por ejemplo. ¿Te parece bien? Ya sabes, podría preguntarle si lo pospondría si necesitas algo de tiempo. La mirada sincera de Abel hizo hervir la sangre de Lute, y menos mal que llevaba la máscara puesta en ese momento. No necesitaba su maldita lástima. Aún recordaba la barbaridad que había hecho en el juzgado. Creo que ahora soy el jefe de los exorcistas, G. Lo siento, estaré lista. Se dio la vuelta y se marchó sin darle oportunidad de balbucear una respuesta a sus espaldas. De vuelta en casa, Lute se quitó el casco. Miró su neutra superficie y sintió una nueva oleada de rabia invadirla. El grito resonó con fuerza, atravesando la pared que separaba su sala de estar de su dormitorio, y jadeó pesadamente tras el furioso alarido que le siguió. Maldita sea, zorra. ¿Vas a hacer que todo este edificio se te venga encima, como aquel que te arrancó el brazo?, murmuró Adam mientras miraba por el agujero de la pared, mostrando esa sonrisa afilada y familiar. Da igual. No voy a volver. Lute respiró hondo y se tranquilizó, cerrando los ojos. Se dio un momento para calmar la respiración antes de dirigirse al baño, mirándose en el espejo ahora hecho añicos. Las marcas en el lado izquierdo de su rostro habían empeorado y el delineador de ojos se le había corrido un poco. Así no era como el infierno la iba a recordar. No con marcas negras en el rostro, no con la rabia grabada en la piel, no con una expresión atormentada a punto de colapsar por completo. Fue esa serena determinación la que le dio firmeza a su mano. Tomó su maquillaje, esforzándose por arreglar con cuidado lo que se había corrido. Cuanto más tiempo permanecía allí, más tranquila se sentía. Así es, nena, susurró Adam en su oído. Sabes cuáles son tus próximos pasos. Sabes exactamente cómo va a terminar toda esta mierda. Sí, acepto, dijo Lute con voz inexpresiva, incluso para ella misma. Dejó el pintalabios y vio cómo una sonrisa se dibujaba en su rostro. Parecía forzada, y notó la tensión en las comisuras de los labios. Mejor no sonrías, cariño. Adam le tocó la mejilla con el dedo. En serio, eso da bastante miedo. Me da igual, dijo Lute, negando con la cabeza. Aún así, lo dejó caer. Pero la calma permaneció, y por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar con normalidad. La determinación la impulsó hacia adelante, porque ya no le quedaba nada allí.
Honestamente, ya no le quedaba nada en ninguno de los dos mundos. Finalmente había tomado una decisión. Ya no quedaba nadie para detenerla. Será se mostró escéptica al llegar para reunirse con ellos, pero Lute no picó el anzuelo. Le dieron una ridícula cesta de regalo, de la que oyó a Adam reírse a carcajadas a sus espaldas. «Te ves ridícula sosteniendo eso», exclamó con una carcajada. Su voz ahogó las de los demás, pero Lute hizo lo posible por concentrarse. Tenía razón, por supuesto. Toda esta idea era estúpida. Él simplemente se atrevió a decirlo, mientras que ella tenía que concentrar toda su energía en mantener el control. Sin su máscara, debía asegurarse de que el mundo no viera el estado en el que se encontraba. No se lo merecían. Al menos, no todavía. No hasta que estuviera lista. Casi perdió el control al verla. La princesa estaba en el cielo, junto a Emily y Será, como si allí perteneciera. Como si, después de lo que había hecho, perteneciera al grupo de los ángeles. Joder, qué cobardes. Mira esta mierda. Adam merodeaba cerca de donde estaba la princesa, con el ceño fruncido tras su máscara. ¿En serio invitaron a esta zorra? ¿Después de lo que hizo? ¿Por qué está ella aquí?, preguntó Lute mientras Adam seguía despotricando. Sus garras metálicas se clavaron en la cesta de regalo que sostenía. La princesa Lucero del Alba será quien anuncie nuestra llegada al infierno, explicó Será. Su tono sonó condescendiente, y Lute sintió como las plumas de sus alas se erizaban de rabia. No harás nada contra ella, por supuesto. Sería facilísimo. Tienes garras de acero angelical. Podrías matarla antes de que Será pudiera detenerte. Adam estaba de nuevo detrás de ella, y juraría que podía sentir su mano en su único hombro bueno. Eres rápida. No, a Charlie no era a quien quería matar. Quería que Charlie sintiera la rabia que la consumía, y eso significaba que tenía que esperar. Tenía que portarse bien, ser prudente, tener paciencia. Ser buena. Sus alas temblaban por el esfuerzo que requería mantener el control. Tienes razón. Increíblemente, estás justo aquí. Primero tienes que ir al infierno. Ve con Bagie, se lamentó Adam a sus espaldas, pero su presencia se alejó. Ella lo vio regresar, haciendo gestos obscenos y sacándole la lengua a Charlie, como si fuera la única forma de expresar lo que sentía. O mejor dicho, cómo se sentía. Al menos era algo que él haría. Algo que incluso ella deseaba hacer. Su resolución casi se quebró, pero se aferró a los bordes para volver a unir la pared. El portal se abrió poco después, y el calor del infierno lo inundó. Solo habían pasado unos meses desde su última visita al infierno, y este sería su último viaje. Toda la ira que había estado hirviendo en su interior al ver a la princesa se disipó ahora que tenía el camino libre ante ella. Lo que Será y Emily esperaban cuando 4 ángeles atravesaron el portal no sucedió. Allí había una multitud de pecadores, en medio de lo que parecía una turba enfurecida, y no parecían contentos de verlos. A Lute le daba igual. En cuanto vio una oportunidad, aprovechando el destello de luz que emanó de Será cuando los pecadores se pusieron revoltosos, Lute soltó la estúpida cesta de regalo y salió corriendo hacia el hotel. Estaba segura de haber oído la voz de Emily, pero la chica no pudo detenerla. Y ni siquiera estaba segura de si la voz era realmente la de Emily, o la imagen que a veces rondaba a Adam. Aunque, en realidad, daba igual. Adam estaba allí a su lado, siguiendo su ritmo. Otro ejemplo más de que no era él de verdad, por supuesto. Pero la forma en que la animaba casi la engañó, haciéndole creer que sí podía ser él. Que estaban juntos, en ese último momento. Había una habitación disponible en el hotel ahora que Charlie estaba de vuelta en la ciudad. Y tuvo aún más suerte al encontrar el hotel prácticamente vacío, sin rastro alguno del imbécil de la radio. Quizás era el único que realmente le preocupaba. Por fin. Por fin tuvo su oportunidad. Bagie. Desde que la regañaron, no había vuelto a hablar en público. En su propia casa, gritaba y rompía cosas, pero le habían arrebatado la voz. En ese momento, sin embargo, esta brotó de ella con la furia de quien lo ha perdido todo. Su objetivo salió corriendo del hotel, y su rostro se transformó en una expresión de sorpresa y enfado. No llevaba su lanza consigo. Lute no le dio oportunidad. Abrió las alas y se abalanzó sobre ella, impactando contra la figura más pequeña y emitiendo un sonido muy satisfactorio. Se estrellaron contra la pared del hotel, y las alas de Lute se desplegaron mientras intentaba arañar a la traidora, fallando por poco cuando Bagie se apartó, logrando liberarse con sus propias alas que brotaron de su espalda. No llegó muy lejos antes de que Lute la persiguiera, y el grito que oyó cuando sus garras le desgarraron un tobillo fue particularmente emocionante. ¿Sí?
La voz de Adam resonó en su cabeza, bloqueando todo lo demás. Pelea de perras, pelea de perras. Destrózala, nena. Arráncale las extremidades, arráncale la cara, hazle todo lo que te has estado haciendo a ti misma. La motivación era buena, pero innecesaria. Lute alcanzó a Baugie y la derribó al suelo, aunque tuvo que retroceder de un salto cuando le lanzaron unas cartas que se clavaron en el suelo a su lado. Baugie logró escapar, y Lute se giró para encarar al resto del hotel. Ese maldito gato, la zorra armada, la explosiva y la tuerta que le había dado el golpe final a Adam. Al verla, la rabia casi la asfixió. Desplegó sus alas y esquivó una lluvia de balas y cartas, evitando la bomba que le servía de defensa final antes de abalanzarse sobre la criada. El cuchillo que sostenía era idéntico al que habían usado con Adam, y sus ojos brillaban con furia. Oye. La voz fue lo único que la detuvo de sacarle un ojo a la zorra. Me importa un bledo. Tú quieres a Baugie, no a la criada. Ella fue quien te mató, gruñó con voz audible. Oyó un ruido a sus espaldas y apretó con más fuerza la garganta del demonio. Se merece morir. Así que lo hace. Pero bueno, quieres que la princesa sufra, ¿verdad? Quieres a Baugie. Su nombre otra vez. Le temblaba el brazo por la fuerza que le había costado apartar a la pequeña arpía antes de darse la vuelta para buscar a Baugie. El breve despiste le dio a Baugie la oportunidad de agarrar su lanza, y se abalanzó sobre ella justo cuando Lute la miraba. Un dolor agudo le atravesó el hombro cuando la punta la atravesó, pero aprovechó el impulso de Baugie para acercarla y arañarle la cara con sus garras, provocando que la traidora gritara. El caos se desató ahora que la mujer tuerta ya no estaba en sus manos. Le dispararon más balas por la espalda, algunas de las cuales le atravesaron el cuerpo. La sensación de corte probablemente se debía a las cartas, que le desgarraban las plumas negras de las alas. Pero el dolor solo la impulsó hacia adelante. Baugie se había escabullido, pero Lute la persiguió de inmediato. Nada la detendría ahora, nada la detendría. La voz de Adam seguía resonando en su cabeza, bloqueando todo lo demás. No oía las explosiones, no sentía las balas. Lo único que le importaba era no perder de vista a Baugie. Eso es, cariño. Sigue así. Ya casi la tienes. Vamos, córtale la lengua. Arráncale la cabeza. Ignora al resto. Lute. TSH, usar su nombre como si pudieran cambiar su destino. Ella ya sabía y aceptaba que esto era todo, que solo le quedaba un tiempo limitado antes de quedar paralizada. Su visión ya se nublaba, y la sangre brotaba a borbotones de las diversas heridas de su cuerpo. Cuando Baugie se lanzó al suelo y se frenó en seco, Lute se estrelló contra él, dejando un cráter. Algo se quebró, pero obligó a su cuerpo a seguir persiguiéndola. Sin embargo, bajo todo aquello, había otra voz. Una voz familiar, una que había estado oyendo desde el último exterminio, pero no tenía sentido. Gritaba su nombre, le decía que se detuviera. Pero eso no era lo que él diría. La voz que la incitaba, la que la motivaba a seguir adelante incluso cuando su cuerpo se debilitaba, eso era lo que él diría en realidad. La que seguía gritando su nombre, con un tono desesperado que casi sonaba a súplica, esa no era esta vez. Al estrellarse contra el suelo, algo se rompió definitivamente y no pudo levantarse. Yacía en el centro del cráter, observando cómo el oro teñía el suelo frente a ella. Tenía todo el cuerpo entumecido y estaba casi segura de que algo le había sucedido. Su visión se nublaba, pero a pesar de todo, siguió intentando incorporarse. En su visión aparecieron túnicas, desconocidas, pero con formas que le traían recuerdos de un tiempo que creía lejano. Todavía tienes lo que se necesita, zorra. Levántate y ve tras ella. La voz de Adam estaba detrás de ella, en su oído, en su cabeza, totalmente concentrada en sacarla de su estado de apenas conciencia. Su mirada perdida ascendió desde el borde de la túnica, titubeando entre destellos de oscuridad. Se detuvo primero en el pecho, donde había un símbolo familiar, aunque era rojo sobre negro. Luego vio la barba incipiente en la barbilla, aunque la piel era negra. ¿Acaso eran colmillos que asomaban por encima del labio inferior? Esos ojos no estaban bien. Eran negros con dos puntitos rojos, y sobre la cabeza tenía unos cuernos curvados que eran tan familiares. La mirada de Lute volvió a posarse en su rostro, que se había transformado en una expresión de horror y miedo. Era similar a la de Adam, que flotaba detrás de él, pero aquella mostraba una expresión de rabia. Te están intentando engañar, cariño. ¿Por qué demonios te creerías lo que ves? Recuerda que soy el único que queda para ti. Lute. Oye, joder, quédate conmigo. Esa era también la voz de Adam. Pero no, eso era imposible. Ni siquiera tenía fuerzas para levantar el brazo.
La vista se le nublaba y la oscuridad la envolvía desde los bordes, dejando solo dos rostros que la miraban. Adam y otro Adam. ¿Pero quién era quién? Sus ojos se pusieron en blanco y el último resquicio de fuerza que le quedaba se desvaneció cuando su mundo se oscureció.